estás pensando en empezar a vender algún producto o ya tienes un local donde ya iniciaste o ya lo estás haciendo por redes sociales, quédate porque en este episodio vamos a hablar de lo que sí y de lo que no debemos hacer para evitar morir en el intento. Y aquí vamos a ver qué es lo primero que deberíamos hacer para no meternos en problemas en un futuro. Y como siempre, bienvenidos a un nuevo capítulo de Balanzas y Balances, el podcast donde lo contable, fiscal y lo legal se unen para ser explicados de una manera un poquito más fácil. Como siempre, me acompañan mis amigos Pepe y Gerardo. Y este capítulo es muy especial porque vamos a hablar sobre todas esas cosas que los emprendedores tienen que tener en cuenta antes de aventarse a iniciar su negocio. Y uno de los errores principales, ¿cuál sería, amigos? Fíjate que es importantísimo antes de iniciar cualquier emprendimiento saber qué producto es el que vas a vender o qué servicio es el que vas a ofertar. Porque de ahí partimos para una adecuada asesoría. Y les voy a poner un ejemplo muy claro. Si ustedes quieren iniciar primero, si el producto, por ejemplo, que vas a vender, lo vas a ofertar en internet o lo vas a ofertar en un local comercial, de ahí podemos partir también y continuar entonces diciendo, bueno, entonces el producto que voy a vender antes de cualquier cosa, ¿qué producto voy a vender? ¿Qué plus voy a otorgar sobre los demás? ¿En dónde lo voy a vender? ¿No? Porque eso es importante para irnos dando una idea de entonces cómo vamos a ir armando la estrategia de qué es lo que mejor puedes hacer para venderlo. De ahí podemos partir, bueno, entonces si ya tengo el producto, ¿cuánto va a costar? Si cabe en un local, ¿cuánto voy a tener de stock? ¿No? De ahí también ver, bueno, entonces, ¿en dónde lo voy a vender si es que me animo a tener un local? De ahí también podemos partir, ok, hacer un estudio de mercado, ver en qué zona, si la zona donde lo voy a vender es apta, la clase económica, si los intereses de la gente que lo va a comprar realmente van a estar ahí para comprarlo. Yo les voy a poner, por ejemplo, ahorita un ejemplo muy claro. Pasó ahorita con Decathlon. Abrieron un Decathlon en Ecatepec, ¿no? Y comentaba el encargado de hacer esta inversión que pues que querían, la idea era bajar el equipo deportivo a las personas que no tenían el recurso económico para comprar marcas grandes, ¿no? O caras. ¿Cuál fue la sorpresa? Pues que tuvieron que cerrar Decathlon Ecatepec porque les dijo que nadie iba a comprar. Entonces, ahí lo que faltó precisamente fue un estudio de mercado y saber efectivamente si la gente hace deporte, si la gente está interesada en comprar realmente nada más equipo por hacer un deporte, o esa gente a lo mejor lo que les gusta es comprar marca Jordan, ¿no? Entonces, claro. Es muy importante tener ese estudio de mercado, ver que si el producto realmente donde lo vas a vender va a tener esa necesidad de compra. Y poder ver también y checar cuál es tu competencia, ¿no? Porque a lo mejor tú estás pensando en vender, ahora que está muy de moda esta parte de todos los chinos, ¿no? Yo he visto que hay un local y ya te venden toppers y te venden vasos conmemorativos y cosas así. Pero caminas y dos locales más venden lo mismo, ¿no? Y ya toda la zona vende prácticamente lo mismo. Entonces, no es que no lo puedas hacer, simplemente es cuál va a ser tu diferenciador. Exactamente. Sí. ¿Cuál es el plus que vas a otorgar para vender? Y yo te puedo decir, hay mucha gente que a lo mejor no compra en internet porque no hay un lugar físico donde lo vaya a comprar o tiene el temor de que no le va a llegar, de que es un fraude, le van a... Me han salido, perdón por interrumpirte. Hacer un fraude en la tarjeta de crédito. Me han salido estos temas de que los que piden por Temu, por ejemplo. Que, oye, estoy pidiendo una sala y me llega una sala como para casa de Barbies, ¿no? Y es como, oye, también, o sea, lo viste en 400 pesos. ¿Qué esperabas? Que llegara una sala como para una casa normal. Pero pues es eso, mucha gente no se anima todavía a comprar en internet porque justo no puedes ver el producto, ves las fotos y vamos a una parte que también el abogado nos va a explicar en un momento más, la parte de la publicidad engañosa, ¿no? Yo creo que sí es un tema muy importante lo del emprendimiento, tener una base sólida, porque yo conozco personas que han tenido emprendimientos desde una borrachera, ¿no? Que se juntan 3 personas y ya están pues pasaditas de copa y dicen, ¿saben qué? Vamos a poner un negocio. Oye, ¿pero de qué? No sé, pero vamos a poner un negocio. Entonces sí tienes que tener bien claro qué vas a vender. Digo, te gana la euforia ahí en la borrachera, la emoción. Dices, pues sí, tengo un capital. Y pues desafortunadamente,
con esto de la pandemia, muchas personas perdieron su empleo. Y también pues tuvieron una liquidación y no sabían qué hacer con esa liquidación. Y una de las alternativas pues fue poner un negocio. Que dicen, bueno, voy a poner un negocio, ¿pero de qué? ¿Para qué? ¿Qué necesito? ¿Cuáles son los requisitos que debo cumplir? Tanto a nivel personal, tanto a nivel impuestos, tanto a nivel de permisos. Oye, o como, perdón, como el que se gastó todo su aguinaldo comprando roscas de Reyes en Costco para revenderlas, ¿no? Y no se vendieron. Es un mal emprendimiento, ¿no? O sea, sí tienes que tener bien claras tus bases, qué es lo que quieres. O sea, también tener la idea de que emprender no es de al primer mes ya vas a ganar los millones, tener No, paciencia viene también, desde ¿no? Desde la emoción, ¿no? O sea, tienes que bajar bien la idea, pelotear bien la idea, hacer tus números. Antes de entrar a la parte de que si impuestos, que si darte de alta, que si no. Hay muchas cosas que van antes de toda esa parte. Por ejemplo, hablabas de lo del local comercial. Y no nada más es de, bueno, aquí me cuesta 3,000, 5,000 pesos, 10,000 pesos el local comercial. Porque no nada más es el espacio, ¿tiene los permisos necesarios para operar? ¿El contrato está bien hecho? ¿Tiene ciertas, el contrato está lo suficientemente blindado? Mira, vamos para allá, pero antes quisiera yo comentarles, es importante también verificar que una vez que tengas el lugar donde se va a poner el local comercial, o más bien, ya lo tengas detectado, visualizado, y empieces a tener la relación con la persona que te va a arrendar, no dar el anticipo, no firmar ningún contrato, sino antes verificar pues que el uso de suelo sea comercial, ¿no? Porque para que me entiendan un poquito más, el gobierno hace una planeación en donde desarrollo, en donde otorga ciertos usos de las propiedades. A unos les da uso habitación, a otros les da uso comercial, a otros les da uso para poder fabricar, manufacturas. Mixtos. Entonces, es importante ver que en el lugar donde quieres poner un negocio tenga el uso de suelo comercial, porque después es casi imposible que te lo otorguen. Entonces, eso es primero, ¿no? Fijarte en esa situación. Segundo, una vez que también tengas ya todo visualizado de que el local cumple con las condiciones de protección civil, de bomberos, no amerita mayores riesgos para la gente, entonces sí podríamos pasar a ver lo del tema del contrato. Correcto. ¿Qué es lo que tienes que ver en un contrato ya de este tipo? Bueno, primero, que las cláusulas no sean abusivas. ¿Por qué? Hay que tomar en consideración lo que tú estás diciendo, Héctor. El 90% de las empresas que empiezan cierran dentro de los primeros 5 años. ¿Por qué? Volvemos a lo mismo, porque hay una mala planeación, porque a lo mejor lo de los costos, cuando tú vas a vender un producto, lo ideal es que siempre saques una utilidad, un beneficio mayor al 30%, que no inicies dando promociones, porque volvemos a lo mismo, lo que debe de vender es el diferencial, ¿no? El plus que vas a dar para vender ese producto, para cuando entonces tengas situaciones como el Buen Fin o tengas promociones, entonces sí puedas dar una buena rebaja de un producto y no le pierdas, ¿no? Pudieras rebajarlo hasta un 30% si es que quieres liquidar todo para comprar nuevamente y no estás perdiendo. Entonces, sí hay que tomar en consideración que los costos, mínimo, pues sacarle un 30% más de lo que a ti te cuesta, ¿no? También por eso es importante ver quién es tu proveedor. Y ahorita también vamos a ver y tocar ese tema. Pero bueno, entonces, dentro del contrato que vas a hacer para arrendar, tienes que ver que no sean cláusulas abusivas, que no sean un plazo forzoso que no lo puedas alcanzar, que tengan una cláusula donde en caso de situaciones de fuerza, exactamente. Que fue lo que pasó en pandemia, ¿no? Muchas veces, o sea, no teníamos contemplados en la materia contractual este tipo de cosas de fuerza mayor. Y cuando llega pandemia, pues muchos negocios no pueden abrir, no pueden operar. Y el dueño del negocio tenía que seguir pagando renta porque pues, su contrato decía que pues tenía que seguir pagando renta. Sí, los renta. créditos se volvieron impagables también, ¿no? Entonces, pues más los truenas. O sea, ese tipo de gente luego truena porque no puede abrir y pues sigue teniendo este gasto fijo. Por eso es importante lo que dice Gerardo. O sea, verificar que
esta cláusula esté en tu contrato, que si hay un incendio, que si hay un terremoto, que si cualquier cosa que no esté bajo el control ni tuyo ni de la persona que te está rentando el inmueble, o sea, que sí puedas tener esa protección de por lo menos congelar la renta o que tengas un descuento parcial en lo que pasan las cosas, pero sí es muy importante lo que estás diciendo. Exactamente. Generalmente cuando es de fuerza mayor y existe una buena relación comercial, a lo mejor se deja un mes para ver si se componen las cosas y si no, pues terminamos una rescisión del contrato, ¿no? Es importantísimo también que en el contrato de arrendamiento vengan especificadas las obligaciones del arrendador y del arrendatario. ¿Por qué? Porque hay que tener en cuenta que el mantenimiento del local, pues generalmente es a cargo del arrendador, pero es importante que cumpla y en caso de incumplimiento, pues obviamente termina la relación contractual. ¿Por qué? Porque generalmente la autoridad pudiera ir a hacer una inspección de protección civil o de bomberos y es necesario que cuente con todos los aditamentos para poder operar y no haya riesgo para la gente, de los vecinos y del que está ahí en ese local. Entonces, sí hay que obligar al arrendador a que en caso de incumplimiento de los mantenimientos o de las medidas que pida protección civil, entonces también terminar el contrato, porque ahí pudiéramos decir que es abusivo en caso de que el arrendador diga, pues es tu rollo, yo ya te renté y el plan forzoso es por tanto tiempo. Que también aquí depende a cuánto le vas a atorar en el plazo forzoso, ¿no? Porque pues obviamente es un ganar-ganar y si estás empezando en un negocio, si estás muy bien establecido, ya viste que te dio resultados el producto y que ya tienes varias sucursales y que obviamente te podrías aventar un plazo forzoso de 6 años, ¿no? Y ya le puedes ahí hacer unas modificaciones a la construcción. Pero si estás iniciando, pues obviamente... Sí, no te aloques. O sea, yo sé que a lo mejor el arrendador no te renta menos de un año, pero pudieras ponerlo un año, ¿no? Con ciertos términos en los que digas, a ver, si no me va bien, a los 3 meses pudiéramos poner ahí una cláusula donde si veo que no me da, pudiera yo rescindirte el contrato avisándote con un mes de anticipación, por ejemplo, sin penas convencionales. O mínimas. Sí, aquí también hablar del tema de las penas convencionales. ¿Qué es una pena convencional? La pena convencional es una sanción dentro del convenio. Entonces, en caso de incumplimiento, también viene una suma que hay que pagar si incumples. Entonces, también ahí valorar ese tema. Por ejemplo. ¿No? Por ejemplo, el plazo forzoso. Si incumples con el plazo forzoso, una pena convencional del pago de la renta por un año, ¿no? Entonces... Bueno, estamos de acuerdo. Eso tú todo lo sabes, tienes conocimiento porque pues eres nuestro especialista abogado, pero las personas al emprender no lo saben y es conveniente que lo sepan para que no caigan en un tema de esto de las penalizaciones Sí, y que vayan a estar desfalcados de también. No ser tan ¿no? específicos o tan técnicos al explicarlo para que lo pueda entender cualquier persona, ¿no? Pero sí tienes mucha razón. Sí, está bien porque tú dices, bueno, voy a rentar el local y lo voy a rentar porque es más barato y lo voy a rentar porque está en la esquina, pero no toma el trasfondo legal de lo que conlleva toda esa renta del local y firman el contrato diciendo, está bien mi nombre, está bien el costo de la renta, pero no ven más cláusulas. O sea, porque a veces todos estamos acostumbrados igual a leer por fuera, lo que te importa, las letras negritas, todo lo que sea más allá de superficial, pero no tienes el conocimiento. Y eso es bueno cuando tienes que asesorarte porque es un negocio. O sea, es donde vas a invertir tu patrimonio para generar un ingreso y de ahí vivir. ¿Estamos de acuerdo? Y aparte, lo que están hablando ellos ahorita es muy importante porque sí, ahora, ya tienes el local, ya viste el contrato, ya viste las cláusulas, ya viste todo eso. Pero sí es muy importante que lo revisen porque luego rentan por rentar y ya vienen temas de que les cortan la luz porque nunca les dijeron que tenía deudos de luz, que tenía deudos de... Por ejemplo, ya después no puedes poner internet o no puedes tener una línea telefónica. Porque hay un adeudo. Porque hay un adeudo con la empresa anterior que estuvo y entonces como le debe a Telmex o le debe a Total Play, tú ya estás pagando los precios porque pues tú ya no puedes tener un contrato con esos prestadores de servicios porque hay un adeudo con el local. Entonces, sí tienes que tener mucho cuidado al momento de elegir el local, al momento de leer bien el contrato, pedir que todo esté libre de gravamen, que no tenga deudos y ya con eso ya puedes abrir. Ahora, hay muchos lugares donde te permiten esta parte del
Un periodo de gracia. ¿A qué nos referimos? A que, por ejemplo, tú vas a por ejemplo, ahorita estamos en enero y pues obviamente tienes gastos preoperativos, ¿no? Que vas a arreglar, a lo mejor vas a ponerle piso o vas a pintar o vas a hacer ciertas adecuaciones al local. Este tipo de operación que te den un tiempo de gracia es para que ese tiempo de gracia a lo mejor, como no estás operando y no estás recibiendo dinero, pues se te complica el pago de la renta. Esto es para que tú puedas hacer todas esas adecuaciones y te van a dar, no sé, yo he visto lugares que te dan 15 días, que te dan hasta 30 días y ya te dicen, ok, firmamos en enero, pero tu primera renta es hasta marzo porque tienes tanto periodo de gracia para poder con todos estos gastos preoperativos. Eso también es muy importante. No todas las personas que rentan locales lo dan, pero muchas veces es cuestión de que lo negocies. Siempre al momento de negociar una renta o cualquier tipo de negociación, obviamente tienes que llegar con una postura pues agradable, con una postura de justo de negociar, de estar abierto a pimponear las cosas y que no siempre las cosas van a salir a como tú quieres. Siempre hay que estar abiertos a la posibilidad de negociar y ver que toda relación sea un ganar-ganar, ¿no? Sí, y también parte importante, ver si en el local está bien pagado lo que es la luz, el agua, y de ahí también antes de firmar contrato de arrendamiento y hacer la inversión, visitar el municipio para saber cuáles son los impuestos o cuáles son los permisos y licencias que necesitas por la apertura. También en algunos municipios lo que se pide es la determinación, una inspección de protección civil o de bomberos. En algunos otros municipios también lo que se autoriza es los anuncios. También hay un pago de impuestos por los anuncios que tengas. Sí hay que la fachada tener ciertos colores, cómo debe ser la imagen, con respetar también los colores. Entonces, sí es importante antes también de abrir, visitar a las autoridades municipales, locales, pues federales, ya es también muy general, para ver el tema de cómo vas a hacer la apertura, también dependiendo de qué tipo de producto, ¿no? Porque también hay que considerar si vas a vender petróleo, pues obviamente no nos estamos refiriendo a este tipo de personas que van a abrir una gasolinera, por ejemplo, ¿no? Ya ellos son otro tema que los regula un poquito más. Sí, estricto. claro, determinar qué autoridad es la que te va a otorgar ciertos permisos, ¿no? En un caso de una agencia de viajes, el permiso de la Sectur o también por cualquier cosa de sanidad. Tienes que tener eso muy en cuenta al momento de hacer tu negocio, de aperturar el local comercial, para que no después vengas a pagar una multa innecesaria por el desconocimiento de esos permisos, ¿no? Y que es muy fácil porque ya todo está en internet. Tú entras a las páginas de los gobiernos estatales, perdón, y te ponen el listado de requerimientos, ¿no? Ya sabemos que son 20,000 requerimientos, que es el acta de vacunación, todo, o sea, la cartilla de vacunación casi te piden, pero con que tengas todo, te vas a evitar una molestia posterior, ¿no? Exacto, ahí es importante la licencia única ambiental, por ejemplo, obviamente la están solicitando, cumplir con todas las medidas de no tener riesgo, de protección civil. Claro. Entonces, Y esto no es para espantar, ¿no? Esto es para que justo antes de que abras tu negocio, o sea, investigues, cheques en el gobierno de tu ciudad o de tu localidad, cuáles son todos los requerimientos que te piden justo para que puedas emprender con tranquilidad. Ahora, mucho ojo, la mayoría de los trámites gubernamentales para poder abrir un negocio suelen ser, si no gratuitos, muy, muy baratos. Digo, ya si vas a poner un restaurante o un bar y ya necesitas un permiso especial De para ventas vender alcohólicas. bebidas y todo, eso sí ya es un poquito más caro. Pero por lo regular tu licencia de funcionamiento o ciertas cosas de las que te estamos hablando, muchas veces o son gratis o son con un costo Menor. mucho menor, ¿no? Ujú. Muchas veces hasta mucho menor a 1,000 pesos, ¿no? Entonces, y eso te puede ahorrar muchas cosas, muchos problemas. Por eso les digo, no es para espantarse, es para que primero puedan ver todo lo que se les va a requerir para que al momento en el que ustedes emprendan, todo sea mucho más fácil y que estés durmiendo tranquilo de que no va a llegar el gobierno, no va a llegar algún sector gubernamental a quererte cerrar el negocio o cualquier cosa. Ujú. Ahora, ya hablamos más o menos del tema del producto, de que tienes que saber cuál es tu producto, de que tienes que aprender a determinar bien
tus precios, tus costos. Ya hablamos también de local comercial, qué checar en el contrato, cómo checar si hay adeudos y todo lo que tienes que hacer con gobierno. Ahora, me gustaría tocar un tema muy importante, no menos importante de lo que acabamos de hablar, pero es el tema de que la mayoría de las personas que empiezan o están pensando en emprender, empiezan como personas físicas. ¿Y por qué empiezan como personas físicas? Porque es muchísimo más barato, porque tienes una carga administrativa mucho más tranquila, que a lo mejor si quieres emprender ya teniendo una empresa que, bueno, tienes todo este tema del notario, de los permisos, bla, 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 bla. Siempre es más barato, bueno, al menos yo, como profesionista, lo que casi siempre le recomiendo, dependiendo al cliente, es antes de gastar de más, empieza como persona física, ve si tu negocio va a funcionar y conforme vayas funcionando y conforme vayas creciendo, podemos ir creciendo también tu estructura fiscal o comercial. ¿Ustedes qué piensan de eso? Fíjate que hay un tema con eso de las personas físicas, o si quieres ser una persona física o una persona moral. En el caso también, si no tienes socios, ¿no? Cuando quieres emprender y no tienes algún socio, ya existen ciertas empresas unipersonales, que son las SDCB, que te permiten crear tu empresa en línea desde la Secretaría de Economía, que también es una opción muy viable si quieres manejar una marca más personal o registrarla ante el INPI para que tú puedas tener esa empresa, pero sin necesidad de tener un socio, que también puede ser una herramienta muy, muy útil para las personas que buscan emprender, ¿no? Te refieres al SAS, ¿no? La SASCB. Sí, justo. Sí, y bueno, sí es importante tocar el tema de los impuestos, obviamente. Yo también soy de la idea de que iniciar como persona física. ¿Por qué? Porque cuando eres persona moral ya viene un impuesto del 30% aproximadamente, ¿no? Cuando eres persona física puedes tributar en el reciclo y obviamente ahí tiene muchas bondades con las cuales uno puede iniciar, y si vemos que no va a lograr los objetivos que tenemos planeados, pues también no tenemos atrás al SAT encima, viendo también de que no vamos a poder cumplir con nuestras obligaciones, ¿no? Y parte muy importante, antes de que también concluyamos con este episodio, también hay que ver ahora el tema. Ya tenemos lo que es qué producto vamos a vender, cuál va a ser el diferencial, dónde lo vamos a vender, si va a ser en línea, si va a ser en un local, y ya también en qué régimen vamos a tributar, los contratos que vamos a tener. Pero ahorita viene entonces los contratos que tenemos que tener con nuestros proveedores, con la gente que vamos a contratar, y son 2 puntos muy importantes y los voy a hablar rápidamente. El contrato hacia los proveedores o clientes. Generalmente, más bien debemos ampararnos con nuestros proveedores también por un tema fiscal, porque ahora todo tiene que estar amparado, todas las operaciones de todas nuestras facturas que tengamos que hacer. Pero aquí ya no importa si optaste por ser reciclo, si optaste por tributar como persona física, como actividad empresarial, o como persona moral, o como SAS. O sea, aquí hablamos de un tema más de la materialidad y de la razón de negocios. Y esto que va a decir Gerardo es muy importante porque, les repito, aquí no importa el régimen en el que tú decidas tributar. Esto que vamos a hablar es de suma importancia porque estos contratos nos van a dar la oportunidad de saber cómo nos vamos a poder defender, no solamente ante la autoridad fiscal o laboral, sino también en un juicio contra un proveedor o contra un cliente que no quiere pagar o que no quiere terminar de darnos el servicio como debería de estar contractuado. No, claro, y mira, y es muy importante o es muy sano tener una buena relación comercial con tus proveedores y con tus clientes. Se hace un lazo de amistad. Y muchas veces, a veces es más la palabra que los contratos, pero siempre ahora hay que tener todo documentado. ¿Por qué? Porque somos amigos hasta que te rompe la bolsa, y nos lo dejó muy claro la pandemia, ¿no? En la pandemia ya todo el mundo andaba rascando de dónde, porque todos nos estábamos hundiendo, ¿no? Entonces, es importante tener las cláusulas bien estrictas. En este caso, no hay que confundir. Mucha gente, muchas empresas lo que hacen es una orden de compra en las cuales tienen ciertos términos y condiciones que se usan como si fuera un contrato. Sí son válidos, pero al final del día no te da el carácter de un convenio, de un contrato. ¿Por qué? Porque está muy limitado. Cuando precisamente contratas los servicios de un proveedor, o si tienes un cliente que es frecuente, que te compra ciertas cantidades, que puedes especificar, pues si me compras de tal a tal cantidad durante tal periodo, te puedo hacer tal descuento. Entonces,
todas esas condiciones deben estar amparadas con un contrato para que luego puedan ser exigibles si te conviene o puedas no tener perjuicios o gastos económicos que no tenías contemplados, ¿no? Ver el tema de la calidad, si a lo mejor al cliente que le estás vendiendo se está quejando de que la calidad no es la misma, ver las condiciones de cómo lo vas a regresar, quién va a pagar ese flete, también tener los términos y condiciones en caso de terminación anticipada, porque si a lo mejor lo hiciste plan forzoso porque estás teniendo un beneficio ahí con el descuento si es un proveedor. Entonces, todo eso es importante que quede establecido en un contrato hacia proveedores, clientes y más también por un tema del SAT, para el tema de tener todo documentado. Ujú. Y ahora pasamos a otro tema también importante. Ya tienes todo eso. ¿Ahora qué va a pasar? Vas a contratar gente. Aquí viene otro tema importante. Antes de contratar gente, tienes que visualizar y analizar qué gente necesitas. El perfil de la gente que necesitas. Si necesito a un asistente, si necesito ¿Un de chofer? recepción, si necesito a un operativo. Un ayudante general. Ujú. Obviamente, ya tener bien establecidos qué gente va a hacer qué y con qué perfil voy a hacer las contrataciones. Y es que, ¿sabes qué? Es un error mira, es básico. A veces quieres empezar a contratar gente y no sabes ni para qué la quieres. Sí, es un error básico. Empiezan a duplicar funciones. Y es un tema muy importante. No sabes luego dónde ponerlo. Dices, es muy bueno, pero ajá, ¿y dónde lo pones? ¿Y ya no lo quieres correr? Claro. Claro. ¿Qué te parece? Vamos a hacer algo. ¿Qué te parece si preparamos mejor un episodio donde podamos hablar más en concreto sobre el tema de, por ejemplo, de reclutamiento, de cómo ver y cómo saber qué tipo de gente o qué tipo de personal necesito contratar? Porque este tema es inmenso y vamos a encontrar muchos errores, muchos aciertos, muchas formas en las que podemos hacer las cosas y ese sí da para un capítulo especial, ¿no? Y volviendo, por ejemplo, a mí me gustaría recapitular un poquito bueno, ya tenemos qué productos, cómo los vamos a comercializar, cómo calculamos nuestros costos, cómo vamos a vender y dónde lo vamos a vender, toda la parte que tiene que ver con el lugar donde lo vas a vender, arrendamientos, contratos. Ya vimos cómo ver esta parte de los contratos también con los proveedores. Les prometemos que vamos a trabajar en el capítulo de los trabajadores, pero viene una parte muy importante que es el que te tienes que acercar con un abogado o con un contador, o más bien y con un contador para poder ver el tema de tu facturación. Porque sí está bien que ya decidiste tributar en cierto régimen o cualquier otro régimen, pero acuérdate que la factura es muy importante. Tienes que aprender a facturar o tienes que tener a la persona que te va a enseñar a hacer bien tus facturas, no solamente por si graba IVA o no tiene IVA, simplemente también porque así como tú estás peleándote o estás hablando, negociando con tu proveedor para que cumpla con lo que tiene que cumplir, también la factura te va a servir a ti para poder ampararte con tus contratos y con tus clientes. ¿Qué estás vendiendo? ¿Qué estás haciendo? Y aparte, el SAT va a estar muy pendiente de que estés facturando lo que estás diciendo que estás vendiendo. Y ojo, a partir de este 1 de enero del 2026, ya no estás obligado, o más bien, es obligación de la persona que emite una factura ya no exigir la constancia de situación fiscal o el RFC. Entonces, si también eso es importante, si en tus políticas de empresa está que te tenían que dar el RFC o te tenían que dar la exigencia de la constancia fiscal, ya no, y hay sanciones administrativas para la persona física o moral que la exija y que no emita una factura porque no les estás dando la constancia. Sí, ya no puedes condicionar la constancia para la entrega de la factura. Eso sí quedó justamente en este año. Más o menos como de 3,000 y cachito, ¿eh? Bueno, y también es muy importante que entiendas que el SAT no te va a preguntar si estás vendiendo lo que dices que estás vendiendo, ¿no? O sea, el SAT siempre te va a preguntar y va a ver números, va a ver depósitos, va a ver transferencias, va a ver el dinero que entra a tus cuentas. Y eso es muy importante que lo tengan presente. ¿Por qué? No sé si a ustedes les ha pasado esta parte de que es que solamente declaro o facturo lo que entra a mi tarjeta de banco o lo que me hacen por transferencia y todo el efectivo pues no lo declaro. Ahí llega una parte que se llama discrepancia fiscal, que es donde pues
el SAT está viendo que está ingresando mucho más dinero en efectivo, en transferencias, en lo que tú quieras y que no estás declarando lo mismo. Por eso es muy importante que también te acerques a un contador, que te acerques a un abogado para que pueda revisar tus contratos, al contador para que te diga cuál es la figura que más te conviene y sobre todo, no tienes que saber todo lo que tiene que llevar un contador, pero sí te tiene que explicar qué está haciendo, cómo lo está haciendo y cuál es el beneficio o el perjuicio de estar actuando como estás actuando para que a lo mejor tú puedas corregir o seguir por el mismo camino. Sí, y bueno, ya que tengamos entonces todo esto bien planchadito, podemos concluir diciendo que efectivamente no hay que dejar atrás todos estos puntos y tampoco lo que va a venir después en el próximo capítulo, que es cuando ya tengamos establecido el negocio. Nada más tocar unos últimos 2 puntitos, rapidísimo. Es tu podcast, amigo. Tienes la batuta. Los vamos a tocar en el siguiente capítulo más a fondo, pero también señalarles que hay ciertas responsabilidades a la hora de publicitar los productos. Si lo vas a hacer por internet y también si los vas a ofertar de manera física, deben de tener un precio claro, respetar promociones, que no sea publicidad engañosa y que cumplas con los requerimientos de lo que te estás obligando, ¿no? Ese es por un lado. Y por el otro, por el tema de los empleados, pues también verificar qué es lo que te exige la ley para contratarlos, qué es lo que les vas a ofrecer y qué es lo que tú estás obligado y ellos están obligados para tener una buena relación laboral. Y algo que a mí me pasa que a veces me dan ganas hasta de ponerle una cachetada a quien me responde, es la parte de, ya vas a comprar el producto o el servicio y, oye, necesito factura. No, sí es masiva. Oye, tienes la obligación, tú la persona que estás vendiendo el producto o que estás prestando el servicio, de que siempre tus precios ya deben incluir impuestos. Está prohibido y te puedes meter en un tema bastante fuerte si esa persona va y se queja. Y más si no es una persona, van varias personas y se quejan de que tú les aumentas el impuesto o la comisión al momento de pagar con tarjeta, te vas a meter en muchos temas. Ahórratelos. La recomendación es, siempre los precios tienen que ser ya con impuestos. Y acuérdate, la comisión por la tarjeta de crédito no es un gasto del cliente. Es una inversión y es un costo tuyo. ¿Por qué? Porque a ti te beneficia cobrar en tarjeta o con tarjeta. Entonces, aguas con eso porque también hay muchos temas. Porque también te dicen, ¿no? Si es con tarjeta ya es el 3%, ¿no? O también los que te condicionan diciéndote, si no la facturas el día de hoy, ya no te la puedo generar, porque entra en mi día de público global, a generar. Sí. Ajá. Y dices, oye, ¿pero por qué? O sea, tienes todo el mes para poderme generar esa y ahí, factura. por ejemplo, la autoridad que lo revisa es Profeco. Entonces, el precio ya debe de incluir impuestos, debe ser un precio claro, el producto, la descripción clara, cumplir con las normas oficiales mexicanas, dependiendo de cada producto, que no estés en la publicidad engañosa, que no estés ofertando un producto como milagroso o estés inventando que no tengas documentos que estén amparados lo que tú estás vendiendo, o que digas que el producto hace ciertas cosas cuando no las hace o no se cumple. Entonces, sí es importante que tus productos estén bien detallados, tengas la documentación que soporte realmente lo que estás diciendo, lo que vas a vender, ampare realmente y confirme que sí lo hace, ¿no? Y cumplir con las normas oficiales mexicanas. ¿En qué consisten? Pues son lineamientos de calidad que impone el gobierno para cada producto o para cada servicio. Perfecto, amigos. Pues se nos acabó el tiempo otra vez. No sé a ustedes, pero a mí estos capítulos se me van súper rápido. Bueno, pero esperamos que te haya gustado. Si este episodio te está gustando y si te ayudó a crear una idea más amplia de lo que tienes que hacer al momento de emprender, no olvides suscribirte. Recuerda que ya tenemos más episodios con los cuales puedes ahí estar checando. Ya hablamos en algunos de facturas, ya hablamos de reformas fiscales. Entonces, échales un ojito, ponnos qué opinas en los comentarios y dinos también qué otros temas te gustaría que habláramos. Dale like, suscríbete y por favor, síguenos viendo.